Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio para el cual nos piden hallar el equivalente Thevenin entre los puntos A y B del siguiente circuito. Tenemos nuestro circuito, el cual consta de fuentes independientes, resistencias y dos fuentes dependientes. Digamos que este es el típico ejercicio que suelen aparecer en los exámenes de curso. Así que vamos a resolver. En este circuito tenemos esta fuente de voltaje dependiente de voltaje, tenemos esta fuente de corriente dependiente de corriente. Si bien es cierto que esta fuente de tensión depende de elementos que están en esta parte del circuito y esta fuente de corriente depende de esta corriente que está en la otra parte del circuito, al plantear nuestras ecuaciones, esta parte se toma de forma independiente y esta parte se toma de forma independiente. Digamos que acá tenemos una conexión que relaciona ambos circuitos. Más sin embargo, en el análisis no se toma ninguna corriente, pasa de para aquí para allá ni sentido contrario. Es decir, que en este caso este cable hace que nuestro circuito esté conectado, pero no hace parte del planteamiento de nuestras ecuaciones. Hagan de cuenta como si aquí hubiera simplemente un punto. Digamos que este es un nodo. Entonces aquí tenemos solo un punto, por lo cual al analizar el circuito no se tiene en cuenta, digamos, ese nodo, ¿vale? Puesto que podemos colocar nuestro punto de referencia en ese nodo, ¿de acuerdo? Donde están todos los elementos conectados. Tenemos que hallar BTH. BTH es la tensión que hay entre los puntos A y B. Esta BTH, estos dos puntos como están en paralelo a nuestra resistencia, quiere decir que la tensión o el voltaje de nuestra resistencia va a ser igual a nuestro voltaje BTH. O sea, Bx es igual a BTH. Ahora, planteamos nuestras ecuaciones. Podemos utilizar ley de corriente de Kirchhoff o ley de tensión de Kirchhoff. En este caso voy a utilizar la ley de tensión de Kirchhoff utilizando el método de mallas, el cual nos dice que la sumatoria de las tensiones según una trayectoria cerrada va a ser igual a cero. Por lo cual, en esta malla tenemos la corriente que pasa a través de todos estos elementos va a ser I sub 0. La corriente que pasa a través de todos estos elementos es I sub 0, por lo que todos están en serie. Entonces, planteamos, sería el primer elemento, la tensión sería menos, entro por el negativo, menos 3 voltios. Luego, recuerden siempre colocar la polaridad de las resistencias, más menos, debido a que las resistencias son elementos pasivos que consumen energía, entonces sería más la tensión en esa resistencia que viene siendo resistencia, o sea, un K por corriente que viene siendo I0. Luego el siguiente elemento que es la fuente de tensión dependiente de tensión, o sea, esta que la corriente entra por el positivo, sería entonces más 2Bx y todo esto sería igual a 0. ¿De acuerdo? Ya tendríamos nuestra primera ecuación planteada. Tenemos dos incógnitas, I sub 0 y Bx. Ahora vamos a analizar esta otra parte del circuito. Tenemos entonces que esta fuente de corriente viene por acá, toda esta corriente, ¿cierto? En esta parte del circuito, acá tenemos nuestro circuito abierto, por lo cual la corriente acá es 0, es decir que toda esta corriente de esta fuente de corriente va por acá y pasa a través de esta resistencia. Entonces, sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces sería voltaje va a ser igual a la corriente. Esta corriente entra por el negativo, sería entonces menos 40 y sub 0 por la resistencia, que sería 50 ohmios. Hasta este punto, la mayoría suele equivocarse en no colocar este menos, ¿de acuerdo? Digamos que la polaridad de una vez nos las dio el ejercicio, más menos. Y si la corriente va en ese sentido, entra por el negativo, por lo cual es importante colocar ese menos. Ahora, tenemos entonces Bx, que sería la tensión de la resistencia, sería igual a esto. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que nos interesa es hallar Bx porque es nuestro voltaje Thevenin. Entonces lo que hacemos aquí es despejar I sub 0. Todo lo que está multiplicando I sub 0 pasa al otro lado del igual a dividir. Sería entonces I sub 0 sería igual a menos Bx sobre 40 por 50. También pasé ese menos al otro lado. Entonces,
Entonces, al ya tener I sub 0, lo que hacemos es reemplazar. Sería menos 3 voltios más un K que multiplica a menos Bx sobre 40 por 50 más 2Bx, y esto sería igual a 0. Ahora, resolvemos esto en la calculadora, nos da entonces menos 3 voltios menos 0,5 Bx más 2Bx, y esto es igual a 0. Sumamos, en este caso menos 0,5 más 2 sería 1,5 Bx. Ese menos 3 está negativo, pasa al otro lado del igual positivo, sería igual a 3. Entonces nuestra Bx viene siendo igual a 3, esto está multiplicando, pasa al otro lado del igual a dividir, sobre 1,5. Nuestro Bx va a ser igual a 2 voltios. 3 dividido 1,5 es igual a 2, o sea que nuestra Bx, que viene siendo nuestro voltaje Thevenin, es igual a 2 voltios. Ahora, para hallar nuestro equivalente Thevenin necesitamos el valor de una fuente entre esos dos puntos A y B y una resistencia equivalente entre esos dos puntos A y B. Digamos que para este circuito en el cual tiene fuentes independientes y fuentes dependientes, podemos hacerlo de dos formas. Una es colocar un corto aquí y hallar esa corriente, que sería la misma corriente de Norton, y dividir el voltaje Thevenin sobre la corriente de Norton. O la otra opción es colocar una fuente de prueba. Entonces eso es lo que voy a hacer, colocar una fuente de prueba. Entonces, listo, ya tengo el circuito redibujado. Para ir a la resistencia equivalente entre estos dos puntos, colocamos una fuente de prueba, puede ser de corriente o de tensión. En este caso, para ser más práctico, colocamos una fuente de prueba de 1 voltio. Como son circuitos lineales, no importa si coloco 1 voltio, 10 voltios o 100 voltios, pero en este caso voy a colocar 1 voltio. Cuando nosotros colocamos una fuente de prueba, las fuentes independientes en el circuito se cancelan. En este caso, la fuente que había aquí de 3 voltios se queda como un corto. Si hubiera fuente independiente de corriente, se colocará como un circuito abierto, pero pues en este caso solamente había esta fuente de tensión de 3 voltios, se deja como un corto. Entonces colocamos nuestra fuente de prueba y la idea es hallar la corriente que pasa a través de esa fuente, que viene siendo la corriente de prueba. Por lo tanto, nuestra resistencia Thevenin viene siendo igual a la tensión, el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba. Ahora nuestro objetivo es hallar esa corriente que pasa a través de esta fuente. Entonces planteamos las mismas ecuaciones que anteriormente. Planteamos la ecuación de malla en esta parte del circuito. Tenemos entonces la polaridad acá en esta resistencia más menos. Y tenemos las tensiones en estos elementos. Sería entonces un K por I sub 0. Sería el voltaje en esta resistencia más 2Bx, ¿cierto? Recuerde que Bx es este voltaje que hay acá, el voltaje en esta resistencia. Como esta resistencia está en paralelo a nuestra fuente de prueba, quiere decir que nuestro Bx también va a ser igual a 1 voltio. ¿De acuerdo? Pero en este caso planteamos nuestra ecuación y la sumatoria de todas estas tensiones va a ser igual a 0. Ahora analizamos esta parte del circuito. Analizamos en este nodo la ley de corriente Kirchhoff. Entonces tenemos acá esta corriente que va para acá, tenemos una polaridad más menos, siguiendo la convención pasiva de los signos. Acá tenemos una corriente que va en este sentido, más menos, y una corriente que entra, que sería IP. Entonces sería la corriente que entra, IP, menos la corriente que sale, que es 40 I sub 0, menos esta corriente de la resistencia, que viene siendo menos Bx sobre 50. Y esto viene siendo igual a 0. Ahora, sabemos el valor de Bx, que es 1 voltio. Lo que no sabemos es el valor de I sub 0. Entonces, de acá despejamos I sub 0. Entonces, I sub 0 viene siendo igual. Este 2Bx está positivo, pasa al otro lado de lo igual a negativo, sería menos 2 por Bx, pero ya Bx vamos a reemplazarlo, que es 1, menos 2 por 1, sobre un K. Es decir, está multiplicando, pasa al otro lado del igual a dividir un K. Entonces viene siendo que nuestra IP, nuestra corriente de prueba, es igual a menos 40 que multiplica I sub 0. I sub 0 es menos 2 por 1 sobre 1K menos
Vx sobre 50. Vx es 1 voltio sobre 50. Todos estos elementos lo pasé al otro lado del igual. Estaba en negativo, lo pasé, pasan positivo, ¿de acuerdo? Entonces, IP va a ser igual a menos 3 sobre 50. Entonces nuestra resistencia Thevenin viene siendo igual nuestro voltaje de prueba, que es 1 voltio, sobre nuestra corriente de prueba, que es menos 3 sobre 50. Recuerda que esto es voltios, esto es amperios. Resolvemos y esto va a ser igual a menos 50 sobre 3. Resolvemos y esto va a ser igual a 16,67, menos 16,67 ohmios. El resultado nos dio negativo, pero en términos prácticos nosotros simplemente colocamos el valor. En este caso nuestra resistencia va a ser igual a 16,67 ohmios y nuestro voltaje Thevenin, que fue lo que hallamos primero, viene siendo igual a 2 voltios. Ese sería nuestro equivalente Thevenin de nuestro circuito, ¿vale? Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les sirva el video. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios. Hasta la próxima.